Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros. Somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil. Tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios. Nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar trabajamos con una selección de las mejores harinas que se elaboran en antiguos molinos de piedra por el sistema tradicional. Son harinas de grano completo, con el germen y todos sus nutrientes. Harinas integrales, semi-integrales y cernidas, limpias sin aditivos. En ningún caso utilizamos harinas refinadas ni preparados industriales. Trabajamos con harina de trigo, centeno, espelta, sarraceno, maíz, avena, trigo duro y así como una serie de cereales ancestrales que se están volviendo a recuperar su producción. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería recuperando métodos ancestrales. ¿Cuántas veces habré oído la manida frase de un hombre atrapado en sus recuerdos? Sé que hay que vivir el presente, ordenar los pensamientos, los actos, las ideas, para allanar el futuro. Sé que todo debería quedar perfectamente ordenado en nuestro anaquel de la vida, por tonos, por colores, por medidas, de simétrico aspecto visual, cronológicamente como la vida misma, de tareas que comienzan los lunae y acaban, en lo mejor de los casos, los verenis dies, para tomar aliento, ponernos nuestras mejores galas y volver a comenzar de nuevo. Entonces parece que la sociedad funciona cuando pensamos que somos los hombres y mujeres del siglo XXI. Y bueno, quizás sea así. Pero permítanme que pese a ser uno de esos clones del próspero siglo tecnológico, esos de impoluta camisa y cronometrada agenda, tenga tiempo suficiente para avivar mis mejores recuerdos. Porque lejos de entelequias de poetas de entretiempo, me parece algo mágico poder soñar cada día con los retazos de otro tiempo, de una niñez feliz entre coloridas macetas, de coquineras blancas en la orilla de la playa, de interminables tardes de verano. Y no es inmadurez, y por supuesto no necesito que psicólogo alguno me diagnostique sobreprotección o algún tipo de trastorno infantil, porque en este siglo XXI, de hombres y mujeres de impoluta camisa y cronometrada agenda, tendemos a etiquetarnos problemas a todo lo que quede fuera de nuestros simétricos anaqueles. Decía Lord Byron, cuando la edad enfría la sangre y los placeres son cosas del pasado, el recuerdo más querido sigue siendo el último,
y nuestra evocación más dulce, la del primer beso. Posiblemente sea verdad o no, ¿quién soy yo para cuestionar tal personal idea? Pero algo tengo claro, necesitamos esos recuerdos para vernos reflejados en nuestros hijos, cuando su mundo queda expuesto solamente a lo que tiene al alcance de su mano, sin preocupaciones, sin anaqueles que ordenar y, por supuesto, sin cronometrada agenda que cumplir. Dicen que la vida es un desafío, así que afróntala, que la vida es un don, pues acéptala como tal, que es aventura, así que ponla a prueba, que es una pena, con lo cual debes de superarla, que golpea dura siendo tragedia, así que solo te queda encararla, que existe el deber, que evidentemente tienes que cumplir, que es juego y misterio, pues diviértete y desentráñala, que es una canción, bueno, ¿qué sería de nuestro mundo sin banda sonora, verdad? Y por supuesto, yo le añadiría que son buenos recuerdos, así que aliméntalos, que tiempo tendrás para ordenar tus anaqueles y ser un perfecto hombre del siglo XXI. Muy buenas noches a todos, mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García, sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy en Café de Levante vamos a hablar de literatura, de recuerdos y sobre todo del mundo de la mar, y para eso se encuentra con nosotros Juan Sarrión Caputo, bueno, oficial, Juan, antiguo oficial de Marina, ¿verdad? Sí. Juan, muchísimas gracias y muy buenas noches. Bueno, las gracias debería empezar a darlas yo por este abanico de cámara que por primera vez me marcan, y a la vez pues agradecerles que así sea. Bueno, Juan, a colación del texto que he leído, yo te preguntaría, nunca mejor dicho, a corazón abierto, ¿verdad? ¿Qué sería del hombre, de las personas sin sus recuerdos? Pues mira, yo vivo de los recuerdos, y de hecho, porque vivo de ellos, he escrito estos mamotretos sin mirar ningún otro libro, ni ningún otro apunte, ni nada, porque lo llevo dentro. Es tu archivo personal. De mi archivo personal. Pero yo creo que todas las personas tenemos instinto de dejar nuestra huella en la vida. Así vemos árboles con corazones tallados, y dos letras que indican fulanita y menganito, la flecha clavada. Vemos pintadas de gente ingenua que dice viva el 3 del 48 cuando entraron en la mili. O sea, eso indica que las personas tienen tendencia a dejar la huella suya en esta vida. Y el hecho de yo escribir esto posiblemente se haya dejado llevar por esa tendencia de dejar mi huella escrita para mis hijos, mis amigos, y para lo que pueda valer, porque de ahí se aprenden muchas cosas. Hombre, claro, y tanto, porque, Juan, en la mar, se escriben los cuadernos de bitácora. Sí. Y aquí en tierra tú escribes un diario, pero con tintes totalmente marineros. Yo te pregunto, aunque ya has contestado parte de la que te iba a preguntar ahora, es ¿por qué surge esa necesidad, Juan, de dejar toda tu infancia, toda tu vida, tus quehaceres, tus problemas y tus alegrías en estos 2 voluminosos tomos que acabas de hacer o has terminado a largo de meses? Bueno, ya creo haber dicho parte de lo que voy a contestar, y es que presentía que un día esto lo iban a leer mis hijos, no ahora seguro que no. Porque nada más pensar que hay que cargar con este mamotreto, hoy los niños no quieren cargar con nada. Pero un día lo leerá, claro, y verá cómo pasó sus padres por este mundo, y cómo vinieron ellos, y cómo convivimos, y más o menos le pretendo dar ejemplos de cómo tienen que ser y comportarse. Yo Juan, he leído tus libros, o gran parte de los 2, y es verdad que hay una parte muy emotiva, muy bonita, que es la parte de tu niñez, una parte en la que vive con tus abuelos. Me gustaría que profundizáramos un poquito cómo recuerdas aquellos años y cómo fue
cómo era tu mundo de aquella época? Mi mundo era un mundo de posguerra, Ujú. con muchas necesidades. Mis abuelos eran pobres, eran paupérrimos, era de los más pobres. Mis abuelos ya mayores dependían de sus hijos y sus hijos se fueron casando y yo, como me quedé huérfano muy con poca edad, Ujú. dependía de mis abuelos y entonces de una forma indirecta también dependía de mi familia, de mis tíos, hasta que dejé de ser un niño y ya me las tuve que buscar yo solo. Claro. Pero como niño pues jugaba con mis amigos, los niños, a los juegos que indico ahí, los juegos, digamos, de juguete pobre, la pelota de trapo, la ruleta de las puntillitas con los huesos de albaricoque, y así, bañándonos clandestinamente para que mi abuela no me captara, pero mi abuela era lista porque con arañarme la piel ya salía el salitre. Y así pues iba pasando, cazando palomitas en el Cerofalón, hasta yendo a un colegio que le llamaba Las Migas, el colegio de Conchita, que había que llevar una perra gorda para entrar cada día y un banquito donde sentarse. Una perra gorda que eran 10 céntimos, ¿no? Eran 10 céntimos de peseta. De peseta, claro. Y así me fui haciendo mayor hasta que ya entré en un colegio serio, un colegio de párvulos que me enseñó las primeras letras y de ahí pasé al colegio de los hermanos de la Salle, Ujú. que entonces estaba ubicado en el barrio Alto, en la calle San Agustín. Y allí conocí al famosísimo hermano Fermín, Ujú. que él llevaba allí la huertecita y el gallinero con que se mantenía la comunidad, y me llevó de ayudante, con lo que me ayudó mucho a lo que yo no entendía, porque dedicaba más tiempo a estar junto conmigo. Y así fui pasando vacaciones, playa, amigos, vendimia, todo. La verdad, Juan, cuando hablamos de esa niñez, de esos años, ¿no?, de la posguerra, de esos años de la necesidad que se vivió en España, es verdad que yo creo que los niños estaban hechos de otra pasta. Habían vivido situaciones que hoy día nuestras generaciones no han vivido, por supuesto, y cuando hacemos una analogía entre la nueva sociedad, una sociedad digital, una sociedad enchufada todos los días a una pantalla donde las relaciones personales parece que se pierden. Ustedes no conociste, por supuesto, eso. Con lo cual yo siempre entiendo que realmente los niños de aquella época eran realmente náufragos buscavidas y que sabían solucionar todos sus problemas por ellos mismos por pura necesidad. Incluso hoy gente del día de hoy con carreras y preparados no saben solucionar problemas. Hay una diferencia abismal y estamos hablando de 50 años o de 60 años. Debería haber en las universidades una asignatura que era aprender de la vida, que sería aprender de la vida, porque a muchos universitarios se les dice, tiene usted que ir a Madrid, y de momento se le cae el techo encima. Sí, 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 totalmente. Y antes, pues, hay que ir a Madrid, pues yo sé que hay que coger un tren, que ya me iré informando de los transbordos y las cosas, ¿no? Pero hoy no tienen la capacidad de solucionar problemas, ¿verdad? solucionar problemas. Y antes, pues, los niños nos inventábamos los juguetes. Una cajita de fósforo para cazar moscas, una pelota que hacíamos de trapo y papeles, una ruleta que hacíamos con puntillitas, y así. Y no solamente, Juan, los juegos que podíais hacer. Me vas a permitir que lea un extracto de tu libro que me pareció tremendamente
interesante y además de una, no sé, me evocó recuerdos. Hombre, evidentemente yo soy joven, ¿no? Todavía, pero sí es verdad que me recordó a esas historias que me contaron mis abuelos, que me contaban mis padres, que me contaban mis tíos, a los que yo hablaba mucho de esa época, ¿no? Y se llama Chucherías Silvestres. Y dice: de aquellos tiempos de mi niñez, cuajados de recuerdos muy agradables y nostálgicos, tengo otra de las muchas actividades con las que dedicábamos la chiquillería, consistente en ir con los amigos a cualquiera de los cerros que circundaban los campos y navazos de entorno sanluqueño, donde crecían cantidades de plantas silvestres, con sus florecillas y sus correspondientes frutos y raíces. Y por entonces los niños comíamos casi como si de golosinas se tratasen. Puedo enumerar bastantes, bautizándolas con nombres caseros, según el parecido y a veces a su sabor con el verdadero producto. Y así lo conocíamos por morcillitas, coquitos, bobitas, vinagreras, niños llorones, etc. Bien disfrutábamos comiendo porque nos sabían a gloria. Sin embargo, reunían otras cualidades que si las hacías pagar con creces las codicias golosinas. Me refiero a los higos chumbos. Estos se encontraban en las chumberas de todos los vallados de los campos y aunque teníamos al alcance de la mano, comenzamos a pagar caro su consumo con los muchos pinchazos que, con sus infinitas púas, nos dábamos al cogerlos. Su color era, bueno es, de un morado fuerte chillón que delataba escandalosamente a todos quien se manchaba con ellos tanto por fuera como por dentro. Claro. Pues entonces se cogían uno comiendo esos higos chumbos, que eran higos silvestres, se cogía unos empachos y un atranco intestinal, que para qué. Entonces entraba en acción mi abuela, y para ello contaba con una especie de depósito que colgado a cierta altura tenía una manguerita y un pitorro así que había que meterlo por donde tenía que salir todo. Por la cueva oscura. Por la cueva. Y entonces a aquel depósito le echaban agua caliente, le echaban lejía, le echaban porquería. Y cuando después de darme una soba, me ponían su regazo y cogía el pitorro aquel que tenía lo menos 12 centímetros negro y lo enterraban donde tenía que enterrarlo. Y le abría el canuto y mira, aquello era para reventar. Claro. Cuando aquello hacía el efecto, daba un bombazo para atrás. Un laxante. Y todos los niños mirando, curioseando, fuera de aquí. La verdad es que cuando se hablan con los mayores y se ven todos esos remedios caseros que existían para cualquier tipo de problema, para cualquier tipo de problema. No tener a lo mejor dinero en efectivo para poder ir a la farmacia y comprar el medicamento, que en su época pues costaba un dinero, pues se buscaba la vida para solucionar cualquier situación. Todo. En mi casa nos faltaba 3 o 4 manojos de hierbajos secos, que era la manzanilla, era el romero, tomillo, que a mi abuelo le traían del Coto, amigos que tenía allí, y él lo hacía infusiones de eso, y con eso se pasaba mejor que sin eso. Esas aventuras con los amigos, porque además hay una cosa, yo le encuentro al libro un romanticismo y un costumbrismo magnífico, ¿no? Nos lleva a esa Sanlúcar pintoresca de los años 40, donde realmente te reunías con amigos y lo recuerdas perfectamente, lo has dejado plasmado en el libro. Y hoy día yo lo vuelvo a comparar con el día de hoy, que no quiero que esto sea ni mejor ni peor que los nuevos tiempos, pero sí es verdad que hoy por nuestra vida pasan gente que desaparecen y desaparecen. Pero en este caso, en tu vida, llegaron gente que aunque con el tiempo desaparecieron o fallecieron, están en tu recuerdo y están plasmados aquí. También es una manera bonita y digamos que es como un regalo, ¿no?, que se le hace al recuerdo de tus antiguas amistades que siguen y que están plasmadas en el libro. Yo lo he recordado ahí, lo recuerdo y creo que nunca jamás se me olvidarán. Jaime Vicente González y Francisco Romero Sierra. Eran niños igual que yo, de la misma edad.
y con ellos jugaba más que con ninguno de nosotros. De todas formas jugaba con todos los niños y entonces jugábamos en la calle. Bueno, y yo recuerdo que donde vivía, la calle La Bolsa, había 3 lámparas luminosas. Una que estaba en la esquina del Cristo, en un extremo. Otra que estaba cerca de la Plaza Cabildo, en el otro extremo. Y una intermedia. Bueno, pues próxima a esa intermedia nos reuníamos muchos niños, pero niños y niñas. Y sabíamos de coplas infantiles así. Muchas coplas infantiles, claro. y muchos juegos infantiles. Ahora no juegan los niños en la calle, ahora juegan los dedos. Sí, 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 señor. Y no saben lo que es jugar. Se aburren, necesitan estímulos continuamente. Sí, sí, sí. Y en esta vida hay que saber aburrirse también, bueno, porque cuando te aburres tienes imaginación. Y hacíamos juguetes de papel, hacíamos aviones, de palitos de las pinzas de tender, hacíamos pistolitas, hacíamos tirachinas, hacíamos muchas cosas, muchos productos que nos servían de juguete. Claro. Porque es que además no teníamos otro juguete. Sí, sí, o te buscabas la vida. O me buscaba la vida o no jugabas. O no jugabas, claro. También hay anécdotas muy interesantes que me gustaría que nos dieses una pincelada, Juan. Nos hablas en el libro de cómo recuerda y cómo viviste la explosión, por ejemplo, de Cádiz de 1947. Y también una anécdota muy interesante que es ese extraperlo propio de la época cuando viajabas ahí en el tren, en el famoso tren de la costa, que por cierto ahora lo quieren volver a poner. Sí, con lo cual, Juan, me parece anécdotas que se han quedado, por supuesto, en el ideario colectivo de una sociedad, ¿no? De la sociedad española de aquella época. Eso lo ocasiona mi madre, porque al quedar viuda tuvo que buscarse la habichuela. Y en la capital había más medios. Claro. Ella servía en el servicio doméstico y antes el servicio doméstico era 24 horas, 7 días a la semana. Y yo vivía aquí con mis abuelos. Entonces, cuando me enteré de la explosión, que me enteré serían las 7:30 o las 8 de la tarde, que decían los vecinos que ya estaban, no, algo más tarde, que ya se sentaban, fue en verano, se sentaban en una sillita en la puerta de la casa y comentaban que había visto el cielo enrojecido. Y del tirón se difundió la noticia, una bomba. Y yo vine de la playa de jugar con mis amigos, esto fue en el 47, yo tenía 7 años. De jugar con mis amigos, de bañarme a hurtadillas, y al escuchar eso al llegar a casa me preocupó mucho, me preocupé tanto que por lo que vivía mi madre en Cádiz. Y de hecho en la casa donde ella trabajaba rompieron cristales, en fin, que se notó mucho. Y yo pues sufrí aquella noticia, naturalmente la sufrí. En cuanto a la otra cosa... El tren de la costa y el extraperlo tan propio de aquellos años. Claro. Era culpable mi madre, porque en el tren de la costa se hacía mucho extraperlo. Y recuerdo la familia, pero no la voy a nombrar. Sí. Que eran amistad de mi madre. Entonces, periódicamente, con ocasión de algún salto que yo daba en los colegios, porque todavía no tenía una edad seria de colegio, me llevaban esta familia a Cádiz a ver mi madre. Entonces yo me fijaba mucho en los detalles. Esta familia era una señora y 2 o 3 hijos. Y llevaban allí legumbres, patatas, azúcar, llevaban de todo, y yo no sé cómo se la arreglaba para esconder todo. Y entonces cuando iban llegando a la estación de Chipiona, de Rota, del puerto Santa María, San Fernando, etcétera, estaba otro cómplice. Y yo recuerdo que
para esquivar a la pareja de guardias civiles que venía y para esquivar al revisor, pues buscaba los escondites más insólitos que te puedas imaginar. Y estamos hablando de un vagón de tren de madera que no tenía mucho más. Nada. Pero también tenía muy poca claridad, Claro, porque era lo muy que tenía oscuro. era una lamparita arriba de petróleo Claro. y había más. Pues llegaba esto a estas estaciones y ya se preparaba en el estribo del vagón con el saco correspondiente aguantado por las piernas. Y al aminorar el tren la marcha para entrar en la estación, hacía así y caía el saco. Rápidamente se acercaba allí un cómplice, ¡pum! Y Se lo llevaba. y así hasta llegar a Cádiz. Esas anécdotas son muy bonitas que queden reflejadas en los libros para las generaciones futuras, ¿verdad? Porque todas esas anécdotas, si no las contáis vosotros y las dejáis escritas, la mayoría se pierden, ¿eh? Se pierden, Claro. se pierde porque ¿quién hace hoy el traspero? Hoy hacen otros contrabandos. Otro contrabando un poquito más complicado. Más del pompero. Más de los higos chumbo. Más de Bueno, Juan, andando un poco en el tiempo, y para los que desconocen todavía cuáles eran las diferentes instituciones que podíamos encontrar en Cádiz o en Sanlúcar, existía la institución de los flechas navales. Sí. ¿Qué era y cómo era su día a día? ¿Cómo era vivir Bueno, dentro de esa institución? en aquellos tiempos a los niños, no a los niños, a todas las personas se trataba con cierta severidad. Ujú. Y entonces, aunque esos centros estaban diseñados y pensados para otros asuntos, tal vez políticos, allí la verdad es que los que entrábamos eran los más pobres, los huérfanos, y allí no asumíamos una vida paramilitar. Aprendíamos todo, ordenanza, desfilar, las especialidades, el uniforme. Y yo entré con 11 años en una escuela de flechas navales que todavía existe el edificio. Claro. Está ahora en restauración. Pero era por esto, porque era huérfano, porque era pobre y porque era hijo de marinero. Ujú. Entonces entré y allí lo primero que me hicieron es un uniforme militar, Que te quedaba bastante grandecito, porque yo era el más chico, 11 años. lo recuerdo del libro. 11 años, yo entré en el 49 allí, perdón, en el 51. Y me dieron lo que había, un uniforme que me tenía que doblar las mangas 3 o 4 o 5 dobles, que me tenía que hacer lo mismo. Y yo estaba quejoso porque yo me veía por una parte, siendo niño, más hombre vestido de militar, Claro. pero por otra parte me miraba a un espejo y era un payaso. Y yo sentía cierto Pudor, vergüenza. claro, o vergüenza, claro. Y entonces protesté en 2 ocasiones que repartieron ropa y uno mayor que había allí me pegó 2 bofetadas que sonaron a hueco. Claro, ya no le protesté más. Hasta el otro sábado, que me volvieron a cambiar la ropa. Y otra vez me indigné porque la ropa era la misma, vamos, no era la misma, pero era la misma talla. Y entonces me llamó el subdirector, me echó una bronca descomunal y me mandó a la peluquería debajo de guía, que entonces existía, a pelarme al cero. Ese era el mayor castigo que se le daba ante una persona, Claro. porque los comparaba con niños que sufrían tiñas, que sufrían enfermedades, Sí, era como un poco escarnio público, ¿no? con presidiarios. Claro, claro. Y claro, allí en Bajo Guía, que tenía yo muchos amigos, yo sentí una vergüenza enorme. Yo me encasqueté el gorro,
Me tapé a cintarme la cara y me fui corriendo para la escuela. La peluquería estaba fuera de la escuela. Me volvieron a dar 2 guantazos más y ya no lloré más ni protesté más, pero ya no estaba yo allí a gusto. Claro. Además esas cosas parece que no, pero marcan, ¿verdad? A día de hoy Claro. lo cuentas y todavía parece que lo vives, ¿eh? Claro, claro. Ya yo no estaba allí a gusto. Claro. Entonces me la ideé con mi candidez de niño para salir allí de cualquier forma. Y ya explico cómo me la arreglé. Y hice ver que tenía una enfermedad que en casa había, por la que había muerto mi padre, tuberculosis. Como yo sabía los signos y los síntomas, los imité. Y digo, el tirón al médico. Claro. El médico allí estaba en el carril de los perros. El rayo X, que nada más había uno en San Lucas. Oh, este niño hay que llevarlo a observación. Y entonces observación era el hospital de Mora de Cádiz, donde me llevó mi madre engañado y donde yo me di cuenta que iba allí por culpa mía, por haberme ideado una mentira. Claro, además una enfermedad tan... Claro, con un nombre tan tenebroso, ¿no? Que en me aquella... tenía que quitar Claro. de los niños. Claro. Y eso hasta cierto modo lo vi de lógica. Allí en el hospital no te digo nada. Si el hospital de Mora hablara, ¿verdad, Juan? Hoy me llevaron a una sala de personas de contagiosos. Y allí cada día iba uno o dos con los pies por delante. Claro. Y yo allí un niño, entre personas adultas que todos tenían eso, pues tomé un asco, me escapaba de la sala, era una sala colectiva, me escapaba, mi madre venía todos los días a verme, me traía un bocadillo que era lo único que yo comía, porque me asqueaba todo lo que veía allí. Y hasta que dije, pero si yo no tengo nada, Dios mío, y el médico me mandó a hacer una revisión al Olivillo, era otro centro sanitario que de estudios radiológicos. Y volví del Olivillo con un papel que decía, aquí no hay nada, Claro. para la calle. Pero me vi en Cádiz, donde mi madre a duras penas podía dormir y podía comer. O sea, me vi en la calle. Sí, en un momento dado necesitaste salir de los Flechas de Sanlúcar por la Y situación, saliste, pero después quizás el problema se agravó, claro. Lo que pasa es que mi madre habló en los Flechas de Cádiz, que había otra escuela, y pude entrar. Adiós gracias, aunque yo estaba disgusto, pero... También es muy interesante porque hablas de cuando se reunía toda esa chiquillería fuera ya de... Cuando salíais, ¿no?, de permiso, salíais de recreo, cuando estabais en los Flechas con el uniforme. Había una cierta, digamos que... Atracción de los demás chiquillos, ¿no?, que llegaban, Sí, os rodeaban y os veían vestidos realmente de militares, con ropa de faena. Y Salíamos solamente los domingos, a horario del infantil, cine infantil que daba en el Principal. Allí, al principio, había cola y había un guardia que ponía el orden con la porra y daba en la porra a los que, venga niño, ponerse bien. Pero cuando llegaba a un Flecha, andaba vestido de militar, quieto, guardaba la porra. guardaba la porra. Bueno, Juan, pues si te parece vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos hablando de tus recuerdos y tus quehaceres. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos tras unos anuncios publicitarios.
Somos un estudio de ingeniería especializado en instalaciones fotovoltaicas. Confía en nosotros. Somos profesionales titulados, instaladores autorizados y empresa colaboradora de la Agencia Andaluza de la Energía. Te lo ponemos fácil. Tramitamos tu subvención y todo lo necesario con las administraciones para la legalización. Sin intermediarios. Nos encargamos de todo y por eso te ofrecemos los mejores precios. Y si ya tienes una oferta de tu instalación fotovoltaica, te la mejoramos. También realizamos otros trabajos como licencias de apertura, homologación de maquinaria, proyectos industriales y comerciales, homologación de reformas de vehículos. Estamos en Avenida Cabo Noval 65, Sanlúcar de Barrameda. Rico Paladar, estrella de la panadería 2021. En Rico Paladar, al utilizar harinas de la mejor calidad, no podemos caer en el error del sobreamasado, porque las deterioran y las oxidan. Nuestros amasados son cortos para conservar todas las propiedades del grano. Para dar fuerza a nuestras masas, compensamos con numerosos pliegues, largos reposos y lentas fermentaciones, que le darán al pan todo el sabor del cereal y aumentará su conservación una vez horneado. Rico Paladar ofrece esta información a las personas que apuestan por una alimentación saludable. Un nuevo concepto de panadería, recuperando métodos ancestrales. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Juan Sarrión Caputo, hablando de sus recuerdos, de sus anécdotas, de sus libros, y nos quedamos en aquella época de flechas navales y de algún que otro guantazo. Y yo te preguntaría, Juan, no sé si en el momento que tú te vistes con ese traje, con ese uniforme, y realmente vistes que la gente en un momento dado te veía con otros ojos, otros niños, ¿no? Porque estabas vestido de uniforme o con el traje de faena. Es cuando se despertó en ti esa pasión quizás por la marinería, pensaste que podía ser tu futuro a corto o a largo plazo estar enrolado en el mundo del mar. Yo diría no. Yo estaba a disgusto en un colegio interno. Claro. Yo veía a los niños jugar con libertad y yo tenía que jugar en un lugar único, forzosamente, con cara que algunos allí sufrí, en el colegio de Cádiz sufrí acoso escolar por una cuadrilla de niños, que yo era muy sumiso. Y a mí me apreciaban mucho los profesores. Y eso seguramente no le gustaría a esa cuadrilla. Y había el cabecilla que me tenía hasta la coronilla, de decirme pelota, de decir todas estas tonterías. Sí, las tonterías, pero que de niño no parecen tonterías, claro. Pero que yo lo sufría. Claro, claro, por supuesto. Hasta que una noche me tocó en el trigémino. Y digo, ya tú no me vas a decir más pelota. Y esta noche nos vamos a levantar a las 4 de la mañana a partirnos las caras. Y él aceptó. Y nos dimos una, pero le cogí la ventaja y le cogí y lo volqué en un lugar terrizo y le puse la cabeza en la tierra y el pobre se ahogaba. Caputo, suéltame ya. Júrame que no te va a meter más conmigo. Júramelo, por mi madre, te lo juro, por mi padre, que no te digo más nada, no me he enterado, que te lo juro por mi madre. Y de esta pelea se va a enterar alguien, no, eso. Adiós. Y ya no se metió más conmigo. Estos son métodos, pero nos dimos, métodos extremos. Nos dimos para el pelo. Juan, vamos a saltar un poquito en el tiempo y vamos a hablar
los momentos, bueno, aquellos comienzos en el Centro de Formación de Especialistas y Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz. Bueno, eso tú no has hecho la mili, ¿no? No, yo me escapé. Te escapaste. Es porque por primera vez aquello no fue cuartel de instrucción, sino centro de formación de especialistas, que éramos los voluntarios. Y el tiempo que antes era de 3 meses, como cualquier recluta, ahora se extendió a 6 meses. Los 3 primeros era para hacer la instrucción normal y los otros 3 para adaptarnos a la Marina, porque había un salto de ser flecha naval a ser marino, pese a que yo y los flechas navales entrábamos allí con una enseñanza previa para una especialidad determinada, o mejor dicho, para cualquier especialidad, porque todas las especialidades las practicábamos en los flechas. Entonces allí, después de ese periodo de 6 meses, que ganábamos nosotros 10 duros al mes. Y decía que esto no era para diversión, eso era para comprar el jabón, la crema de los zapatos, la pasta de los dientes, etcétera. Pues después de esos 6 meses pasábamos a la escuela. Yo pasé a la escuela de ferro de maniobra, porque cogí la especialidad de maniobra, y a partir de ahí arranqué en lo que ya es la Marina, con 17 años. Juan, ¿qué fue para un niño o un adolescente salir por primera vez de Andalucía y conocer otras latitudes? Primero diré el tiempo que nos costó llegar de San Fernando al Ferrol, 3 días y 2 noches, porque los militares rasos no teníamos opción a viajar en otros trenes que no fueran correos. Entonces embarcábamos allí y como borregos, pues no había una plaza limitada, sino dormíamos en el suelo, llevábamos la manta, colgábamos la manta entre 2 hierros, dormíamos colgados. Hicimos enlace en una estación de Sevilla que venía un tren correo de Huelva y teníamos que transbordar ese porque el que llevábamos nosotros se transformaba en expreso. Y en ese tren que venía de Huelva llegamos a Córdoba. En Córdoba había que hacer un transbordo que duramos 3 días, 3 horas. Entonces aquello era una vendimia para las niñas que fuman y trata a los hombres de tú. Y allí nos dejamos que nos hablaran de tú todas las niñas. Y recuerdo una anécdota de eso, cuando estábamos hablando con las niñas, pues, de Higo Chumbo. En la oscuridad se oyó una voz cavernosa que dice: ¡Pepa! ¡Los guardias! Y ahí vamos todos corriendo para la estación. Oye, ¡Pepa, los guardias! Juan, ¿qué valores han marcado tu vida y cuáles son los que te gustaría que marcasen a tus familiares y a los tuyos? Pues mira, yo entré en la Marina y en la Marina hay que estar, se quiera o no se quiera, sometido a una disciplina. Y eso es importante para toda la familia, una disciplina, una metodología disciplinada que te hacía ver las cosas con lógica y que te hacía pues estar más alegre, porque lo que hacía uno había que hacerlo todo y sabíamos a qué nos sometíamos. Y después la finalidad
la finalidad en la que entrábamos los voluntarios de aquella fecha era alcanzar la categoría de suboficial. Entonces había que entrar por una escuela donde se empezaba por las categorías más bajas de marinería. Y por eso hicimos cursos de ayudante especialista, de cabo segundo, de cabo primero, embarcar en un barco grande, embarcar en un barco chico, embarcar a vela y al final reunir las condiciones para ir a la escuela y hacer un curso de suboficial, de contramaestre. Yo tuve la mala suerte y la buena de que mi escuela estaba ubicada en el Ferrol. Entonces cada vez que me tenía que mover para hacer un curso, me tenía que desplazar a Ferrol. Y eso a mí me dolía como le podía doler a cualquiera, ¿no? Claro. A Ferrol, bueno, ¿por qué este curso no lo puedo hacer yo aquí en San Fernando? Y total, que aquello salí cabo primero, antes, debido a esta ausencia de mi ciudad, me aburrí y me salí de la Marina. Sí, lo he leído que te saliste y volviste después a... Me salí de la Marina y estando aquí, Sí. Estando en San Lucas, que ya me había echado yo mi novia, trabajé en el campo, trabajé en la albañilería. Zapatero, ¿no? Creo que leí algo. Trabajé en una zapatería. El caso es que yo no quería estar parado, pero yo no veía futuro con mi nivel cultural de sobresalir en algo y ser algo más digno. Claro. Tanto fue así que yo me tiré al fondo de la mar con un equipo autónomo de buzo. A ver si cuajaba de buzo, digo, por lo menos de buzo, y me tiré a la mar con mi escafranda, mi equipo, mis botas de hierro, de plomo, y la gente encubierta dándole a la bomba, y yo en el fondo del agua hice lo que me decía mi instructor, que era el buzo de titular, y después, pues, cuando yo hice mis prácticas personalmente, extraoficialmente, hablé con el director del astillero de Bonanza, que era donde hacía todo esto, y este era un asturiano que se aferraba a todo lo de Asturias, pero a mí no se aferró, ni me dio la oportunidad de ser buzo. Y yo, como estaba ambulante de aquí para allá, de allá para acá, sin ninguna cosa fija, estaba en contacto con mi comandante y le dije, comandante, he fallado en la vida civil. Dice, pues, ¿puede reingresar? Pues dígame las condiciones. Rellena esta solicitud, que ya me la mandó rellena, y échala ya antes que cumpla 2 años. Y aguanté hasta el último día. Y el último día eché la solicitud de reingreso y me volvieron a destinar a la misma flotilla de dragaminas de Ferrol. Digo, ¿no será posible que yo no salga de Ferrol? Y allí fui a parar. Oye, Juan, ¿en qué estado se encontraba la Marina Española en aquellos años? En aquellos años salíamos de una marina antigua, todavía yo conocí al Canarias, yo conocí a los Jalgos de la Mar, que eran los destructores tipo Jorge Juan, Alcalá Galiano, y estaba en una fase de cambiar. De hecho, yo embarqué en un dragamina antiguo
que estaba en la Carraca modernizando. Ya empezaron a venir los barcos norteamericanos, barcos de segunda mano y de tercera mano. Y así vinieron los 5 latinos, que eran 5 destructores norteamericanos, vinieron los destructores fragatas Frank, tipo Frank, vinieron los transportes anfibios, que yo embarqué en uno de ellos, y se fue modernizando, se puso en quilla los barcos hechos en España con patente norteamericana, tipo Baleares, se pusieron en quilla, yo los conocí en quilla, se modernizaron otros buques, y se hizo un buque, un modelo, el Oquendo, o sea, empezó a modernizarse la marina. La marina, ¿no? ¿Y cómo era, Juan, esa relación con la marina norteamericana? Pues ahí lo tienen Rota, las bases, Claro. en Morón, Rota, Madrid, Zaragoza. Entonces había que dar algo a cambio. Ellos nos dan, concretamente el barco anfibio Aragón en el que yo embarqué, los barcos eran vendidos por un precio simbólico, 1 peseta. ¿Ah? Pero los yanquis no son tontos. Una bombilla que hiciera falta en el barco, una bombilla que teníamos que comprarle a ellos. Claro. Y esa era la forma de que se fue modernizando. Después se hicieron la escuadrilla, la 80ª escuadrilla del tipo Santa María. Vino el Dédalo, que empujó a hacerse otro buque de aeronave, y así hasta ahora que tenemos... Estaría el Castilla también, ¿no? El Castilla, el Aragón, el Galicia. Claro, claro. Y además esa relación con los americanos, Juan, cuando España realmente pierde Cuba, ¿no?, por esa maniobra traicionera, ¿verdad?, en 1898. Y Filipinas. Y en 1800 y mucho. Y exactamente, y esa batalla, ¿no?, que pierde de una manera desastrosa la Armada Española a finales del siglo XIX, con Cervera a la cabeza, era una ratonera acuática que parece que se liman esas asperezas por intereses, por supuesto, económicos y de la sociedad de la época, y se establecen esas bases aquí que bueno, que también en cierta manera pudo ayudar a la apertura de puertas, ¿no?, de España de aquella época. Mira, estas bases ayuda a muchos trabajadores. A muchos trabajadores, sin embargo, hay grupos que están en contra de ella. Pero vamos, esto siempre lo va a ver. Bueno, esto es así, siempre hay contradicciones. Contradicciones, y el mundo es lógico que haya gente que creen en una cosa y que gente que creen en otra. Claro. Bueno, Juan, ¿cómo es la fase que tiene que pasar un marinero hasta convertirse en oficial de marina, como es tu caso? ¿Cuáles son esa escalera? Pues mira, ¿no? la fase, la primera es la que dije antes. El ideal de todo voluntario en mis tiempos era alcanzar la categoría de sargento, contramaestre en este caso mío. Y después había una ley para lo de régimen interno, que era hacer unos cursos previos que duraba 1 año en la escuela de suboficiales, y sufrí unas oposiciones. Entonces había que machacar un riñón con el otro, porque eran duras. Yo, como habrán leído, yo no tengo ninguna titulación escolar, nada. Yo no estuve en un instituto, yo no estuve en ninguna universidad. Yo los colegios que estuve de párvulo... El aprendizaje que tuviste para llegar a oficial de marina es oficial superior. Superior de marina. Lo equipara con todo lo anterior. Eso es. Porque en la escuela naval, donde permanecí 2 años, había que estudiar para lo que se salía,
para ser oficial de la Armada. ¿Con qué edad llegaste a ser oficial superior, Juan? Yo estuve en la escuela naval el año 74-75. ¿Y qué edad tenías? Pues 74, 34 años. Y cuando se llega a oficial superior de Marina con 34 años, una persona cambia, te das cuenta de que los esfuerzos merecen la pena claro. y ves el mundo de otra manera diferente. Claro, la responsabilidad se dilata y vamos, que te da, a mí me dio mucha alegría llegar a ese final. Que no todos llegábamos. Claro. ¿Fuiste feliz, Juan, en la Marina? Pues sí. Hubo momentos que no, pero generalmente sí. Yo me sentía a gusto en la Marina, me gustaba la Marina y me gustaban los barcos. Estuve en un barco de transporte anfibio que fuimos a Estados Unidos en unas 4 ocasiones, conocí muchos puertos, estuve navegando en el Galatea, en el Cano, conocimos muchos puertos y pasamos muchos ratos agradables y ratos que no... Claro. Eso te iba a preguntar, te iba a hacer 2 preguntas. Primero, se habla mucho en el mundo militar, ya sea terrestre o en la mar, ¿no?, de esa camaradería, ¿no? ¿La llegaste a conocer? ¿Existe esa amistad realmente que unen lazos para siempre? Sí, sí existe, pero aparte de eso, existe también camarilla interna, ¿no? En el bloque genérico, existe también camarilla de paisanaje, de regionalidad. Claro, afinidades. Esto es inevitable, pero en el fondo éramos buenos amigos. Y Juan, la mar, la otra pregunta que va a colación de esta, lo mismo que hablamos de esa camaradería y esa amistad que se puede generar, también es lógico y sabemos que la mar está lleno de peligros, ¿no? La historia naval es tan peligrosa como, digamos, como aventurera, ¿no? ¿Qué peligros llegaste a vivir, si llegaste a vivir alguna situación realmente peligrosa que pudiera marcar de los tu vida? temporales, que raro era la vez que nos salíamos a la mar, que no sufrimos temporales. El temporal más gordo lo sufrí en el Cantábrico, cuando fuimos a buscar un barco que nos vendieron los ingleses, un remolcador de altura. Y entonces fuimos 2 dragaminas a llevar a la tripulación de ese barco que íbamos a traer. Y en el Cantábrico nos dio un julepe que para qué te voy a contar. Bueno, pero aparte de esto, no hay otros peligros. El peligro particular es el mareo. El mareo, cuando embarca, no está adaptado a los movimientos de la mar. Claro. Y los movimientos de la mar normalmente le trastorna el organismo a todo principiante. Sí, pero ya no solamente el mar físico que puedas tener por la mar en sí, sino que realmente es que cuando ves un gran barco, ¿no?, como el Castilla, como el Galicia, como el Dédalo, que lo ves atracado en puerto o en dique, dice, es increíble, qué grande es, pero cuando eso está flotando en medio del mar, es una cáscara de nuez. Eso, menos que una cáscara de nuez. Exactamente. Y cuanto mayor sea un barco, las ondulaciones le afectan más y se lleva un rato subiendo la proa y después para agacharla. Claro. Esto es lo malo, Claro. que los principiantes no aguantábamos. Yo entre ellos. Voy a leerte otro trocito que me parece muy interesante del segundo tomo del libro. Y dice, el día 2 de diciembre volvimos a poner rumbo a las Canarias y el 4 fondeamos en el arrecife, desde donde navegamos rumbo a Ahuín, para fondear y embarcar gran cantidad de materiales de guerra en los que se acumulaban en aquella playa. Carros de combate, armamentos diversos, municiones, equipos
que posteriormente desembarcaríamos en Arrecife, y así, entre estos dos fondeaderos, dedicándonos al traslado de todo material de guerra que hasta entonces se mantenía en aquella zona del Sahara Occidental, permanecimos hasta el día 10. Sí. En aquellas operaciones de carga de materiales en la playa de Ahuín, me asignaron el puesto de subalterno de oficial del Grupo Naval de Playa, responsable de los trabajos de embarco desde tierra. Por este motivo pude pisar aquella costa todavía en situación conflictiva y colaborar directamente en la evacuación del personal y materiales. Sí. Me parece muy interesante porque además viviste momentos importantes de esa... Eso fue consecuencia de la Marcha Verde. Exactamente. ¿Qué recuerdas de aquellas experiencias, Juan? Pues de aquella experiencia estaba yo de alférez de navío, de alférez de fragata, recién salido de la escuela, en el Galicia, haciendo las prácticas de oficial, porque después de 2 años en la escuela hay que hacer 6 meses de práctica en un buque cualquiera. A mí me destinaron a hacerla en el Galicia. Y entonces se desarrolló la Marcha Verde con aquel final que el rey decretó, con lo cual había que traer todo lo que se había llevado antes para afrontar la Marcha Verde, había que traerlo de vuelta. Y nosotros usábamos como estación de depósito para posteriormente traerlo a la península, Puerto Rosario, en la isla de Tenerife, y la isla de Tenerife. De manera que íbamos en el Galicia, llegábamos a la playa del Ayun, allí ya habían depositado todos los carros de combate y todos los cañones y todo lo que teníamos que traernos. Lo llevábamos primero, sacarlo de allí y lo dejamos en las Canarias. Y en las Canarias, posteriormente, lo traíamos a su destino de la península. Además, Juan, en aquella época te cogieron 2 momentos muy importantes que cambió, por supuesto, la visión política y la visión social de la España de aquella época, que es la muerte de Franco y, por ejemplo, el golpe de Estado, ¿verdad? ¿Cómo viviste desde tu posición pues aquella mira, situación tan difícil? La muerte de Franco fue una cosa que lo vimos venir poquito a poco, y lo absorbimos sin más remedio. Mucha precaución, mucho cuidadito con lo que se hacía, Claro. y mucha expectativa a ver qué pasa ahora. Pero, como hablamos antes, la disciplina te hace sentirte más responsable. Y a eso nos dedicábamos. Todos teníamos que tener centralizada nuestra dirección, nuestro teléfono, nuestro contacto para en un momento dado poner el barco a flote y navegando. Y en cuanto al 23F, pues a mí me cogió, esto fue por la tarde, me cogió en casa. Yo vivo allí en una casa que era de Marina, donde todos los vecinos eran oficiales, eran casas de oficiales. Entonces los medios empezaron a difundir el golpe. Y todos nos enteramos de aquello. Entonces bajó mi vecino, que se estaba enterando igual que yo: Juan, ¿qué pasa, Rafael? Mira lo que pasa, se está enterando. Sí, ¿qué hacemos? Pues coge el petate y al cuartel. Teníamos que, esa era nuestra obligación, Claro. presentarnos a nuestro jefe, Además, era una situación decirle que no se buenas sabía, tardes, qué iba a pasar, claro. a su disposición. Y el otro lo mismo, ¿eh? Y allí pasamos la tarde, la noche, hasta la otra tarde. Y después de madrugada ya nos enteramos que Su Majestad el Rey había neutralizado el problema. Porque allí salió un general en Valencia con los carros, los tanques, y allí se preparó
se cerró el cuartel a cal y canto, Sí, estaba Milán del Bosch, ¿no? armamento, todo el mundo, en fin, y el Milán del Bosch fue el que está con los carros. Por eso. Y claro, y allí se temía, por lo menos yo temía, que hubiera partidario de una cosa y de la otra. Que hubiera ya un enfrentamiento armado, Entonces, un levantamiento, claro. Allí hubiera enfrentamiento, que era donde radicaba el peligro del interno, Claro. que hubiera gente que no estuviera conforme con nuestro comportamiento. Se reforzó la guardia, se reforzó todo lo que estaba prescrito, pues ya se hizo para hacerle frente al 23F. Claro. Juan, y ya para terminar, antes de despedirnos, me gustaría que nos dieses una pincelada también, porque es verdad que ya no estás embarcado, ya el mundo de la mar ha quedado atrás, aunque lo tienes presente en tus libros y en tus historias, pero todavía hay digamos que una raíz o una rama de ese árbol de la marinería, que son las maquetas, ¿verdad? Bueno, cuando pasé a la reserva, añoraba mucho mi barco, añoraba mucho mi profesión, creía que me iba a aburrir como una margarita, entonces me daba bien, se me da bien el manejo de las herramientas de carpintería miniatura, sobre todo la navaja, y me dediqué a hacer maquetas de barcos y tengo hecho una colección bonita, muy bonita, de barcos de época. Sí, galeones, ¿no? Y tengo hecho una colección bastante bonita. Tengo hecho unos 10 barcos, lo tengo como oro en paño en mi casa, dobladito. Tengo la Bounty, el Cano, el Galatea, y hasta 10 o 12 barcos. El primero que hice fue un barco de madera, chiquitito, el Galatea, que le puse incluso las velas de madera, hechas con viruta, y me salió. La verdad que es una manera de no abandonar, ¿no? De tener siempre una línea viva con todo eso. Todas las tardes que me dedicaba a andar, me metía por el muelle y visitaba algún barco que hubiera allí. Iba con algunos de mis hijos, sobre todo mi niña, mi hija Ana, y una vez vimos allí un barco sueco, ahora lo diré, y en la cubierta había marineros y marineras suecas con esas melenas rubias, y a mi hija se le metió por los ojos aquello, y fue la llama de germen, ¿no? que encendió su entrada en la marina. Mira, pues mira qué bien. Pues la verdad que entonces, bueno, la saga continúa, nunca mejor dicho. Y bueno, y llegó un momento en que se cerraron las visitas de particulares. Y yo cuando fui a entrar una de estas tardes, el guarda que estaba allí hasta el fin me dijo, no puede usted entrar. ¿Cómo que no? Si yo soy marino, lo siento, no puede usted entrar. Y cogí un berrinche grande, porque después de haber estado toda mi vida en la marina, un guarda, cumpliendo con su deber, Claro. me prohibió la entrada. Y eso. Bueno, pues Juan, ha sido un verdadero placer tenerte aquí, es un verdadero placer hablar de tus experiencias, de tus recuerdos y tus vivencias, y bueno, nos vemos más adelante, pues por si te da por sacar el tercer tomo. Pues no creas que no me está dando intención. Claro, por eso te lo digo. Porque ahí, como consecuencia del fallecimiento de mi mujer, di por terminado todo. Digo, aquí se acabó mi vida, aquí se acabó mi biografía. Pero he visto que han sucedido muchas cosas Y que la vida que sigue, sería claro. bueno reflejarlo. Pues nada, ahí está el guante encima de la mesa, amigo.
Pues bueno, Nada, muchas gracias. muchas gracias a ti. Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad de hablar. Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un tal Montaño.